Hola a todos, vamos a dar comienzo al teórico de riesgo cardiovascular. Vamos a empezar por definir qué son las enfermedades cardiovasculares. Son un grupo de enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos, entre los que se incluyen la enfermedad coronaria, valvular y cardiopatías congénitas, las enfermedades cerebrovasculares y la enfermedad tromboembólica venosa. Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, nos referimos a una enfermedad sistémica, progresiva y silente, que se caracteriza por engrosamiento y endurecimiento de las arterias, resulta un conjunto de condiciones que se conocen como factores de riesgo cardiovascular. A destacar de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que constituye una de las principales causas de muerte prematura a nivel mundial y que determina un elevado número de casos de discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud, con cambios adecuados del estilo de vida, podríamos prevenir más de tres cuartas partes de la mortalidad cardiovascular. Más de la mitad de la reducción de la mortalidad se relaciona con la modificación de los factores de riesgo cardiovascular. Hablamos de prevención cuando nos referimos al conjunto de acciones coordinadas dirigidas a una población o persona con el fin de eliminar o minimizar el impacto de la enfermedad cardiovascular y las discapacidades asociadas. Como dijimos previamente, si aplicáramos la prevención de manera correcta, podría reducirse de forma significativa la prevalencia de la enfermedad cardiovascular. Y esta prevención debe ir ajustada al concepto de riesgo cardiovascular total. ¿Qué es el riesgo cardiovascular total? Es la probabilidad de presentar un evento cardiovascular en un periodo determinado que, como veremos más adelante, existen herramientas que nos van a permitir estimarlo. Un factor de riesgo se define como cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumenta la probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión según la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué entendemos por factores de riesgo cardiovasculares clásicos? Podemos dividirlos en modificables y no modificables. Los factores de riesgo cardiovasculares modificables son aquellos adquiridos y en los cuales puedo realizar una intervención. Dentro de ellos, la hipertensión arterial, la dislipemia, la diabetes y la prediabetes, el tabaquismo, el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo. Los factores de riesgo cardiovascular no modificables son aquellos en los que no voy a poder realizar una intervención y son el sexo. Las mujeres se ha visto que tienen un riesgo cardiovascular más bajo que los hombres, pero que esta incidencia de enfermedad cardiovascular se ha visto retrasada en la mujer 10 años. Se ha planteado como posible explicación el efecto protector que podrían tener las hormonas femeninas, dado que en estudios posteriores se ha visto que en la posmenopausia existe un empeoramiento de los factores de riesgo cardiovasculares y un riesgo que se asemeja al de los hombres. La edad es un determinante poderoso de la enfermedad cardiovascular, pero que puede verse acelerado por el conjunto de otros factores de riesgo que puedan asociarse. Y este es un concepto importante. Cada factor de riesgo no tiene el mismo peso a la hora de provocar eventos y la asociación de varios factores de riesgo determina un aumento que es exponencial y no lineal sobre la morbimortalidad cardiovascular. Otro factor de riesgo no modificable es los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura. Factores de riesgo asociados que no constituyen los factores de riesgo clásicos son la alteración de los lípidos, como la hipertrigliceridemia, el colesterol no HDL, la lipoproteína A, las partículas de LDL pequeñas y densas, que se ha visto constituyen un riesgo cardiovascular residual en aquellas personas en las que se ha logrado controlar los otros factores de riesgo, la enfermedad renal crónica, las enfermedades inflamatorias crónicas, la infección por VIH y dentro de ello la asociada a la propia infección y al tratamiento antirretroviral y la microalbuminuria. Vamos a definir un poco cada factor de riesgo cardiovascular. La hipertensión arterial se define según la Sociedad Europea como una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio tomadas en consultorio. Según la Sociedad Americana, se define como una presión arterial sistólica mayor o igual a 130 o una presión arterial diastólica mayor o igual a 80 milímetros de mercurio. Como herramientas diagnósticas para la hipertensión arterial contamos con la presión arterial en consultorio, que es la principal herramienta de screening,
con los valores para diagnóstico ya mencionados. Y existen otros métodos como el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que realiza un registro diurno y nocturno a intervalos variables de la presión arterial, o el automonitoreo de la presión arterial, en el cual el paciente toma su presión arterial durante 7 idas en la mañana y en la noche. Estos son otros métodos diagnósticos que nos van a servir para confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial, pero que también nos van a servir para descartar casos, por ejemplo, de hipertensión arterial de túnica blanca, que es hipertensión arterial que se encuentra elevada solo en el contexto del consultorio. Acá tenemos la clasificación de la presión arterial según las sociedades europeas y según las sociedades americanas, que nos van a servir después para valorar el tratamiento y la intervención que vamos a realizar sobre este factor de riesgo en cada paciente. Según la Sociedad Europea en 2018, la hipertensión arterial se divide en óptima, normal, normal alta, hipertensión arterial grado 1, grado 2, grado 3 o hipertensión arterial sistólica aislada. En cuanto a la diabetes mellitus, contamos con diferentes herramientas diagnósticas que combinadas entre ellas nos van a servir para diagnosticar la diabetes mellitus, la glicemia en ayuno, la glicemia plasmática luego de 2 horas de una prueba de tolerancia oral a la glucosa y la hemoglobina glicosilada. Para realizar diagnóstico de diabetes necesitamos 2 resultados anormales con la misma muestra o muestras separadas. El segundo análisis puede ser el mismo que el primer análisis o un análisis diferente. Si existiera una discrepancia entre ambos análisis, se debe repetir el análisis alterado y si continúa siendo elevado, se considera diagnóstico. Vemos ahí en la tabla los puntos de corte. La glicemia en ayuno para diagnóstico de diabetes debe ser superior a 126 milímetros decilitro, con un ayuno, como está referido ahí, de 8 horas. La glicemia plasmática a las 2 horas de una prueba de tolerancia oral a la glucosa debe ser mayor a 200 miligramos decilitro y la hemoglobina glicosilada debe ser mayor o igual a 6,5%. Estos métodos diagnósticos pueden combinarse entre ellos, se necesitan 2 con valores elevados para realizar diagnóstico de diabetes mellitus. En un paciente que presente síntomas clásicos de hiperglicemia como polidipsia, poliuria, polifagia o adelgazamiento o una crisis hiperglicémica, basta con una glicemia plasmática al azar mayor de 200 milímetros decilitro para realizar diagnóstico. ¿Cuáles son los criterios para definir la prediabetes? Una glicemia alterada entre 100 a 125 miligramos decilitro, una glicemia plasmática a las 2 horas de una prueba de tolerancia oral a la glucosa entre 140 y 199 miligramos decilitro, o una hemoglobina glicosilada de 5,7 a 6,4%. ¿Por qué es importante definir la prediabetes? Porque, como dijimos previamente, es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular y además aumenta el riesgo de desarrollo de diabetes. En cuanto a las dislipemias se clasifican según las características de las lipoproteínas. ¿Qué son las lipoproteínas? Son transportadores de colesterol y triglicéridos que transportan colesterol y triglicéridos en grado variable. Y en el perfil lipídico, según el perfil lipídico, la dislipemia podemos caracterizarla como una hipercolesterolemia aislada cuando el paciente presenta LDL elevada, una hipertrigliceridemia aislada cuando el paciente presenta triglicéridos elevados, una hiperlipemia combinada cuando el paciente presenta LDL y triglicéridos elevados, o una hipoalfa lipoproteína cuando el paciente presenta HDL bajo. Otra forma de clasificar la dislipemia es según la etiología en primaria, de causa genética, o secundaria, derivada de otras condiciones del paciente como la obesidad, la diabetes, la enfermedad renal crónica, el hipotiroidismo, que siempre debemos investigar en un paciente con diagnóstico de dislipemia. En cuanto a los valores normales, la definición de valor normal se va a ver ligada al concepto de riesgo cardiovascular y de beneficio terapéutico que vamos a ver más adelante. No es lo mismo el valor objetivo al que yo quiero llegar en un paciente que tiene una enfermedad cardiovascular establecida que un paciente joven, por ejemplo, que tiene un colesterol elevado. El objetivo terapéutico va a ser mayor al de un paciente con una enfermedad cardiovascular establecida. Pero eso lo vamos a ver más adelante. La obesidad, ¿cómo se define? Es una enfermedad crónica, no transmisible, caracterizada por el aumento de la masa corporal al punto que constituye un riesgo para la salud.
Y ahí vemos la clasificación de la obesidad según el índice de masa corporal en peso insuficiente, menos de 18,5, normopeso, sobrepeso grado 1, sobrepeso grado 2, obesidad tipo 1, que es cuando el índice de masa corporal se encuentra entre 30 y 34, obesidad tipo 2, entre 35 y 39,9, obesidad tipo 3, que es la obesidad mórbida, con un índice de masa corporal mayor a 40 pero menor de 50, y la obesidad de tipo 4, que es la obesidad extrema. El índice de masa corporal, como ven ahí, se calcula con el peso del paciente dividido los metros cuadrados. Es el método más empleado para definir sobrepeso u obesidad. Es un buen estimador de la grasa corporal, tiene más valor que la medida de peso aislado, pero no aporta datos sobre la distribución de la grasa, la obesidad central o especialmente la obesidad visceral, que es lo que más nos aporta datos sobre la morbimortalidad cardiovascular. En cuanto al tabaquismo, a destacar que es la primera causa de muerte evitable en Uruguay y en el mundo, es el único producto de venta legal que mata a la mitad de los consumidores, está condicionado por la adicción a la nicotina, no existe un nivel seguro para fumar o para exposición de humo a segunda mano. Fumar de 1 a 5 cigarrillos por día duplica el riesgo de infarto de miocardio y el 80% de las angioplastias que se realizan son en pacientes fumadores. Ahora vamos a entrar en lo que es el concepto de estimación del riesgo cardiovascular. ¿Cómo se define el riesgo cardiovascular? Es la probabilidad que una persona tiene de sufrir un evento aterosclerótico cardiovascular en un plazo definido. Este riesgo cardiovascular se calcula por la interacción de múltiples factores de riesgo cardiovascular, que como dijimos previamente, la sumatoria no da un aumento lineal de la morbimortalidad cardiovascular, sino un aumento exponencial de la morbimortalidad cardiovascular. Este riesgo cardiovascular nos va a ayudar a definir objetivos terapéuticos en prevención cardiovascular adaptado a cada paciente. Y existen varias herramientas, ninguna es exacta. La que vamos a hablar nosotros es la herramienta SCORE, que es la utilizada en las sociedades europeas de cardiología. En primera instancia, nosotros debemos identificar a aquellos individuos que presentan mayor riesgo cardiovascular. Son aquellos pacientes que presentan riesgo cardiovascular alto o muy alto. Si identificamos a esos pacientes, no necesitamos ningún tipo de cálculo de riesgo. Estos pacientes necesitan urgente un manejo activo de los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que presentan riesgo cardiovascular alto o muy alto y en los cuales ninguna tabla de riesgo me va a ayudar porque estos pacientes debo realizar una intervención inmediata de sus factores de riesgo? Son aquellos pacientes que presentan una enfermedad cardiovascular documentada, una diabetes tipo 1 o 2 con uno o más factores de riesgo o lesión de órgano diana o una enfermedad renal crónica con filtrado glomerular menos de 30 milímetros minuto. Los pacientes considerados de alto riesgo cardiovascular son aquellos pacientes que presentan factores de riesgo específicos marcadamente elevados, como dislipemia familiar o hipertensión arterial severa, diabetes mellitus 1 o 2 sin tener que presentar otro factor de riesgo ni lesión de órgano diana, y pacientes con enfermedad renal crónica con filtrado glomerular entre 30 y 59 mililitros minuto. Entonces, como dijimos previamente, pero volvemos a repetir, las personas que presentan un riesgo cardiovascular alto, muy alto, no necesitan un sistema de puntuación de riesgo y requieren atención inmediata de los factores de riesgo. ¿Y qué pasa con aquellas personas que aparentemente son sanas? Para esas personas sí existen calculadores o sistemas de puntuación que nos permiten estimar el riesgo cardiovascular y de esta forma determinar qué intervención podemos realizar. El sistema SCORE, como dijimos previamente, es el sistema utilizado en las guías europeas, está diseñado y validado en cortes europeas, estima la mortalidad coronaria y cerebrovascular, estima el riesgo a 10 años de un primer evento fatal y valora factores de riesgo como la edad, sexo, tabaquismo, presión arterial y colesterol. En hombres mayores de 40 años y en mujeres mayores de 50 años sin enfermedad cardiovascular establecida. Estos sistemas de puntuación nos van a ayudar en la evaluación y manejo del riesgo, pero siempre deben interpretarse de acuerdo a la experiencia y conocimiento del médico
Bueno, esta tabla que nos permite calcular el riesgo cardiovascular según la herramienta SCORE, vemos que divide los pacientes en sexo masculino, femenino, si fuman o no fuman, la edad del paciente, el valor de colesterol y el valor de presión arterial sistólica. Consideramos un riesgo cardiovascular bajo cuando el score es menor a 1%, riesgo cardiovascular moderado entre 1 y 5%, riesgo cardiovascular alto entre 5 y 10%, riesgo cardiovascular muy alto mayor o igual a 10%. A modo de ejemplo, si tengo un paciente de 55 años de sexo masculino, fumador, con una presión arterial sistólica de 140 y un colesterol entre 200 y 250, corresponde a un score de 8 y eso me habla de un riesgo cardiovascular alto. Este sistema puede sobreestimar el riesgo cardiovascular en sujetos ancianos y subestimar el riesgo cardiovascular en sujetos jóvenes. Son herramientas que nos sirven a la hora de tomar decisiones, pero siempre debemos hacerlo de manera individualizada y manteniendo el criterio médico para iniciar o no un tratamiento. Cuando hablamos de intervención sobre estos factores de riesgo cardiovasculares ya descritos, hablamos en principio de un tratamiento que va a ser higiénico-dietético y si no lograra los objetivos que busco con el tratamiento higiénico-dietético, plantear un tratamiento farmacológico. Hablamos de hábitos de vida saludable, el abordaje de factores psicosociales, dado que tanto la depresión como la ansiedad pueden influir de manera negativa en este tipo de patología, promover la actividad física regular, por lo menos 150 minutos por semana aeróbico de moderada intensidad, la cesación del tabaquismo, el descenso de peso, mantener un peso saludable entre 20 y 25 de índice de masa corporal, y plantear un tratamiento farmacológico si estas medidas higiénico-dietéticas no nos permiten lograr nuestros objetivos. Esta tabla extraída de la Sociedad Europea de Cardiología resume las recomendaciones con nivel de evidencia de la actividad física a realizar. Para adultos sanos de todas las edades se recomienda realizar al menos 150 minutos por semana de actividad física aeróbica de intensidad moderada o 75 minutos por semana de actividad física aeróbica intensa o una combinación equivalente con nivel de evidencia 1A. Para que los adultos sanos consigan beneficios adicionales se recomienda aumentar gradualmente hasta 300 minutos por semana de actividad física aeróbica de intensidad moderada o hasta 150 por minuto, hasta 150 minutos por semana de actividad física aeróbica intensa o una combinación equivalente también con nivel de evidencia 1A. En cuanto a las características de la dieta saludable, se resumen las recomendaciones de la Sociedad Europea. Los ácidos grasos saturados deben representar menos del 10% del total del aporte energético mediante la sustitución por ácidos grasos poliinsaturados. Los ácidos grasos insaturados trans que sean lo mínimo posible, preferiblemente sin ingesta procedente de comida procesada. Menos de 5 gramos de sal al día, entre 30 y 45 gramos de fibra al día. Mayor o igual a 200 gramos de fruta al día y de verdura al día. Pescado 1 a 2 veces por semana. 30 gramos de nueces no saladas al día y evitar el consumo de bebidas alcohólicas y de refrescos azucarados. En cuanto al tratamiento específico de la hipertensión arterial, por supuesto que el tratamiento tiene beneficios, una disminución de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica o 5 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica, reducen de manera significativa la incidencia de insuficiencia cardíaca, ACV o enfermedad coronaria. Los grupos de fármacos utilizados en el tratamiento de la hipertensión arterial se resumen en la tabla superior. Son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, beta bloqueantes, calcioantagonistas y tiazidas, que debe ser este tratamiento individualizado y según las características del paciente cuál vamos a plantear y según las comorbilidades que presenta también. Como vemos ahí, se divide el tratamiento según los estadios de la hipertensión arterial. En todos los estadios empiezo por cambios en el estilo de vida y voy a considerar tratamiento farmacológico según el riesgo cardiovascular que presenta el paciente.
Cuando el paciente tiene una presión arterial normal alta y los cambios del estilo de vida con cambios en el estilo de vida no logro mis objetivos, puedo considerar tratamiento en pacientes con muy alto riesgo cardiovascular. En hipertensión arterial estadio 1, el tratamiento debe ser inmediato en pacientes con alto riesgo cardiovascular, el tratamiento farmacológico, ¿no? Hipertensión arterial estadio 2, el tratamiento debe ser inmediato en todos los pacientes y estadio 3 también inmediato en todos los pacientes. En cuanto al tratamiento de la diabetes tipo 2, como objetivos vamos a tomar una hemoglobina glicosilada menor de 7%, que vamos a hacer más o menos estrictos según las características del paciente. No es lo mismo un paciente anciano, con años de evolución de su diabetes, con lesión de órgano blanco ya establecida y con riesgo de hipolisemia, en el cual puedo no ser tan estricto en el control de la hemoglobina glicosilada, que un paciente joven con una diabetes de reciente inicio, sin daño de órgano blanco establecido, en el cual voy a ser más estricto en el control de su diabetes. Esta tabla resume los principales fármacos utilizados en el tratamiento de la diabetes tipo 2. ¿Sí? En cada uno vemos la eficacia, si presenta o no riesgo de hipoglicemia, si producen o no cambio de peso, efectos cardiovasculares y si tienen o no contraindicaciones. No vamos a entrar en detalle en esta tabla, es un poco para resumir cuáles son los principales tratamientos que existen. ¿Tá? Esta tabla es lo mismo, no vamos a entrar en detalle, pero como vemos en la parte superior, el tratamiento de primera línea siempre es la metformina, salvo que haya contraindicaciones, sumado a cambios integrales en los hábitos de vida, como manejo de peso y actividad física. Si la hemoglobina glicosilada sigue por encima del objetivo que buscamos, se procede de la manera que está ahí especificado. Y eso va a depender si el paciente tiene o no enfermedad cardiovascular establecida, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, si el paciente tiene enfermedad renal crónica, si el paciente tiene alguna contraindicación. ¿Sí? En cuanto al tratamiento de la dislipemia, las estrategias de intervención van a ir basadas en el riesgo cardiovascular. Pacientes con mayor riesgo cardiovascular, voy a esperar niveles de LDL menores y voy a realizar tratamiento farmacológico más precozmente. Esta tabla muestra la concentración de LDL y el riesgo cardiovascular total. Por ejemplo, paciente con un riesgo calculado por score menor de 1 que presenta niveles de LDL menores a 190, voy a recomendar en primera instancia cambios en el estilo de vida y si a pesar de eso el valor continúa elevado o el valor es superior a 190 miligramos decilitros, voy a considerar el tratamiento farmacológico. Lo opuesto a esto es un paciente con muy alto riesgo cardiovascular o un score calculado mayor a 10, que tiene un nivel de LDL entre 70 y 100, en este paciente voy a iniciar tratamiento farmacológico junto con intervención en estilo de vida y voy a esperar un objetivo menor de 70 de LDL. En cuanto al tratamiento del tabaquismo, existe un enfoque propuesto por la Guía Nacional para el Abordaje del Tabaquismo, que consiste en averiguar, investigar sistemáticamente la condición de fumador en todo paciente y actualizar regularmente por la vulnerabilidad a la recaída. B, realizar consejo breve, una intervención de no más de 3 minutos y recomendación formal de abandono del consumo de tabaco. Debe aplicarse a todos los fumadores independientemente de su motivación para el abandono del cigarrillo. Y C, cesación con apoyo, acompañar al paciente fumador en el tratamiento de su adicción, proveer estrategias para lograr cambios conductuales de acuerdo al grado de motivación y tratamiento farmacológico para el cese del tabaquismo si éste está indicado. Y bueno, como mensajes claves del teórico, a saber que el riesgo cardiovascular es el resultado de la interacción de múltiples factores de riesgo, que debemos individualizar la evaluación del riesgo cardiovascular, utilizar las tablas y los scores si estos nos ayudan a tomar decisiones en pacientes en los cuales no
consideramos tengan un riesgo cardiovascular alto, muy alto, y en aquellos pacientes que nosotros identificamos que presentan un riesgo cardiovascular alto o muy alto, realizar una intervención inmediata de todos los factores de riesgo cardiovasculares. Muchas gracias.